tardes a todos y muchas gracias por estar ahí. Este año hemos batido récord y somos casi 450 inscritos en esta locura que es la patología glomerular y que es la Glossen. A pesar de todos los momentos difíciles que hemos tenido y nos ha tocado vivir en este año, los nefrólogos que nos dedicamos a esto del glomérulo hemos mantenido nuestra inquietud y de hecho ha sido uno de los años en los que más ha publicado el grupo. De hecho, he estado revisando en el PubMed y este año el grupo ha publicado 5 artículos de primerísimo nivel en el D1 de la clasificación de las revistas. Cabe destacar dentro de estos trabajos los dos realizados por el doctor Caravaca de C3, el tratamiento con micofenolato y la valoración del score histológico, el estudio de las enfermedades no diabéticas en los pacientes diabéticos realizado por la doctora Bermejo del Hospital del Mar, y el valor predictivo de los ANCA en la vasculitis ANCA y, por supuesto, el ensayo clínico del Starmen. Estos 5 estudios que se han publicado por nuestro grupo, todos son estudios colaborativos a lo largo del 2020, no es más que la punta del iceberg de lo que nos viene, porque ahora a continuación vamos a ver 9 interesantes proyectos que nos van a presentar los investigadores principales de cada uno de ellos y que estoy segura que en los próximos años serán publicaciones muy destacadas. Algunos de ellos son estudios que ya están en marcha y que nos van a contar los resultados más relevantes, y otros son estudios que están empezando, que están gestándose y que quieren que todos conozcamos porque seguro que podemos ayudar a sacarlos adelante y a que los resultados sean los mejores posibles. Os dejo con ellos porque no quiero robarles ni un minuto porque han hecho un gran esfuerzo en que todo su conocimiento y todo el estudio quedara reflejado en solo 4 minutos. Todas las preguntas, como siempre, nos las hacéis y las intentamos contestar al final. Nos vemos. Hola, buenas tardes. Soy Conchita Jacobs del Hospital de Vallebrón y os voy a hablar del estudio APO1B como nuevo marcador en el síndrome nefrótico idiopático. A modo de introducción, comentar que APO1B es una forma mal procesada de la poliproteína 1 que nuestro grupo descubrió en orina de pacientes que reciban posttrasplante renal para la glomerulosclerosis segmentaria y focal. A nivel molecular, APO1B se diferencia de la forma de APO1 estándar porque retiene 3 de los 6 aminoácidos que conforman el propéptido de la forma precursora de la proteína. Esto también sugiere que existe en estos pacientes una proteasa con actividad alterada que daría lugar a poliproteína 1B. Hemos estudiado APO1B en 2 cohortes independientes de pacientes trasplantados renales y esto nos ha permitido conocer que la detección en orina de APO1B permite discriminar con elevada sensibilidad y especificidad a aquellos pacientes que recidivan para glomerulosclerosis segmentaria y focal, no tan solo de los pacientes que no reciban, sino también permite discriminarlos de los pacientes que muestran proteinuria por otra causa tras el trasplante renal. Es importante remarcar que APO1B aparece en la orina de los pacientes recidivantes de forma independiente a los niveles de proteinuria. Esto se muestra claramente en esta gráfica, donde se muestran los niveles individuales de proteinuria de los pacientes incluidos en la segunda cohorte, y como podéis ver, los pacientes recidivantes y los pacientes que se incluyeron por proteinuria por otra causa muestran niveles de proteinuria parecidos, pero los primeros son mayoritariamente APO1B positivos, mientras que los segundos son mayoritariamente APO1B negativos. Por lo tanto, APO1B aparece en las recidivas post-trasplante renal de glomerulosclerosis segmentaria y focal por efecto de la enfermedad y no de forma secundaria a la proteinuria. Realizamos también un estudio de seguimiento de pacientes con glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria desde antes del trasplante hasta un año tras el trasplante renal y pudimos determinar que APO1B precede a los eventos de recidiva en la mayoría de los casos estudiados, y también observamos que los pacientes que no recidivaban eran siempre negativos para APO1B antes del trasplante renal. Estos resultados sugieren que APO1B potencialmente tiene un valor pronóstico para detectar a aquellos pacientes que vayan a tener una mala evolución de la enfermedad y por lo tanto mayor riesgo de recidiva. Y es por este motivo que planteamos este estudio al grupo Glossen, y me alegra mucho poder decir que ha sido financiado por la Fundación La Maratón de TV3. Los objetivos del estudio son 2. Primero, determinar si la APO1B está presente en orina de pacientes no trasplantados en brote de síndrome nefrótico idiopático. Y en segundo lugar, si encontramos la proteína en este tipo de pacientes, saber si es capaz de estratificar a los pacientes en relación a su respuesta al tratamiento inmunosupresor y al pronóstico de la enfermedad.
pretendemos analizar ApoB en orina de pacientes con síndrome nefrótico primario en brote, es decir, con proteinuria en rango nefrótico e hipoalbuminemia, y con hallazgos en la biopsia renal de cambios mínimos y glomerulosclerosis segmentaria y focal. Como grupo control pretendemos incluir pacientes con glomerulopatía membranosa. Por el momento vamos a excluir los pacientes que muestren síndrome nefrótico primario pero en remisión y aquellos pacientes con síndrome nefrótico secundario. Adicionalmente, quisiéramos obtener de los mismos pacientes una muestra de suero y una muestra de células mononucleadas periféricas para estudiar cómo se genera ApoB en el síndrome nefrótico idiopático y su posible rol en el mecanismo de la enfermedad. Bien, esto es lo que os quería explicar. Espero que el estudio os haya resultado interesante y que os animéis a participar, y si es así, podéis contactar conmigo o con cualquiera de los investigadores que colaboran con nosotros en esta investigación. Muchas gracias. Buenas tardes. En las siguientes diapositivas le presentaré una propuesta de un nuevo estudio colaborativo GLOSEN titulado Insuficiencia renal rápidamente progresiva por nefropatía IgA secundaria. ¿Es beneficioso el tratamiento inmunosupresor? La nefropatía IgA se diagnostica con cierta frecuencia en asociación con otras enfermedades sistémicas, como las enfermedades hepáticas, las inflamatorias intestinales, infecciones víricas o bacterianas, algunas enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilopoyética o la artritis reumatoide, en algunas enfermedades respiratorias crónicas, entre otras causas. En estos casos se le denomina nefropatía IgA secundaria. Estas enfermedades pueden estar patogénicamente asociadas con la nefropatía IgA, aunque no está aún bien definido que esta asociación sea debido a una patogénesis común o sean simplemente coincidentes. Estudios recientes no vieron diferencias en los niveles circulantes de IgA1 deficiente de galactosa ni de los inmunocomplejos IgA1 y IgG plasmáticos. No hay diferencias histológicas específicas para diferenciar la nefropatía IgA primaria de la secundaria. En un estudio reciente que comparaba las características histológicas entre ambos según la clasificación Oxford, se vio que tampoco había diferencias en la distribución de las lesiones. La IgA secundaria es muy heterogénea y el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad está muy relacionado con la causa subyacente, por lo que es complicado comparar el efecto del tratamiento y su pronóstico con los pacientes con IgA primaria. Se han descrito formas de IgA de rápida progresión hacia la enfermedad renal terminal en una minoría de pacientes con IgA. En un estudio que incluyó a 113 pacientes con IgA crescéntica, definida como la presencia de semilunas en más del 50% de los glomérulos, con una presentación agresiva, se vio que el pronóstico de estos pacientes era muy pobre, con una progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal en 5 años en hasta un 70% de los pacientes, incluyendo a los que recibieron inmunosupresión. Este estudio excluyó a los pacientes con formas secundarias de IgA. Generalmente se recomienda tratamiento inmunosupresor en las IgA primarias rápidamente progresivas. Las guías KDIGO sugieren el uso de esteroides y ciclofosfamida, aunque en estas recomendaciones se excluyen las causas secundarias. No hay estudios sólidos que hayan analizado el efecto del tratamiento esteroideo o inmunosupresor en pacientes con nefropatía IgA secundaria. Por lo tanto, hasta la fecha no se ha establecido cuál es la mejor estrategia de tratamiento para estos pacientes. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es describir el pronóstico renal de pacientes que presenten insuficiencia renal rápidamente progresiva, secundaria a nefropatía IgA secundaria, y comparar el efecto del tratamiento de soporte y de la causa subyacente frente a aquellos pacientes que además reciban tratamiento aditivo con esteroides y o inmunosupresión. Como objetivo secundario planteamos analizar los factores pronósticos de supervivencia renal de la nefropatía IgA secundaria, comparar las diferencias histológicas de la IgA secundaria según causa subyacente y validar la clasificación Oxford como herramienta predictora de supervivencia renal en esta cohorte. En este estudio retrospectivo incluiremos pacientes con fracaso renal agudo o insuficiencia renal rápidamente progresiva con diagnóstico de IgA mediante biopsia renal y alguna de las comorbilidades descritas como causantes de nefropatía IgA secundaria. Excluiremos pacientes que no presenten deterioro del filtrado glomerular o que presenten una lenta progresión de la enfermedad y pacientes que no tengan confirmación histológica de nefropatía IgA o que no tengan las comorbilidades previamente descritas. Nuestro outcome primario será progresión en enfermedad renal crónica terminal o muerte y los secundarios la duplicación de la creatinina sérica, recuperación del filtrado glomerular a los 6 meses y al año y la remisión clínica completa o parcial. La base de datos del estudio y el protocolo detallado están colgados en la página de la GLOSEN. Para cualquier duda o sugerencia aquí tenéis mi email de contacto. Espero que os animéis a colaborar. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes, soy Ana Huerta del Hospital Puerta de Hierro y os voy a hablar del estudio de la afectación renal en el síndrome de Sjögren.
Como sabemos, el síndrome de Sjögren puede afectar a cualquier nivel de la nefrona, desde la parte glomerular, la intersticial y la tubular, desde el túbulo proximal hasta el túbulo colector. Pero realmente no se conoce, no hay mucha información en la literatura sobre esto y bueno, os voy a contar brevemente la historia de cómo he decidido poner en marcha este estudio, y es a través de 2 pacientes que tengo en la consulta que empiezan a deteriorar función renal, pacientes con síndrome de Sjögren, una con glucosuria y otra con acidosis tubular distal. Decidí hacer una biopsia renal y ambas tienen datos de nefritis tubulointersticial aguda. Así que me planteo cuál es el tratamiento para ellas, por supuesto sintomático, y la duda es si debo de poner tratamiento inmunosupresor y cuál. Así es que reviso la literatura y, como digo, hay muy poca evidencia. Además, las series que encontramos mezclan los outcomes de patología glomerular con intersticial, no distinguen entre lesiones agudas y crónicas, y bueno, pues es la razón por la que decido iniciar este estudio en la Glossen. Bueno, presento este trabajo de Gowles del 2013 en el que bueno, selecciono los pacientes, en total 13, con solo afectación tubulointersticial, y como vemos muchos acaban con enfermedad renal crónica o en diálisis y no se tratan. Es decir, que la evolución no es tan benigna. Así es que, bueno, pues encontré un par de estudios más, este de la Clínica Mayo, en la que de los pacientes que estudian, 15 solo tenían afectación tubulointersticial, y como veis, bueno, pues las pautas inmunosupresoras son muy variadas y variopintas, incluso llegan a hacer plasmaferesis a alguno. En este estudio de Evans, de 12 pacientes con afectación tubulointersticial y algún grado de insuficiencia renal, la mayoría los tratan con micofenolato y esteroides, aparentemente con evolución favorable como los de la Clínica Mayo. Pero aún así, Gowles, que es uno de los autores que más escribe sobre afectación renal en el síndrome de Sjögren, en un artículo muy reciente en el que además estudia la cohorte del Johns Hopkins de Baltimore, concluye que no merece la pena tratarles con inmunosupresión porque el pronóstico no cambia en estos pacientes. Es decir, hay muchas dudas sobre cómo manejar a estos pacientes, y por eso creo que es muy interesante que analicemos la cohorte española y aprender un poco más sobre esto. En mi caso, con mis pacientes, pues al final lo que hice fue poner micofenato y esteroides y fueron bien, pero como digo, la verdad es que hay muchas cuestiones por resolver y ese es el objetivo de este estudio. Fundamentalmente, pues preguntar qué pacientes son subsidiarios de tratamiento inmunosupresor, si ninguno, como dice Gowles, o hay que tratar a aquellos que tienen función renal y tienen lesiones activas en la biopsia. Debemos tratar a algún paciente que tenga una tubulopatía muy severa, y cuál es la inmunosupresión más adecuada y también cuánto tiempo debemos mantenerla. La población a estudio son pacientes adultos con síndrome de Sjögren primario, descartamos los secundarios, y que tengan afectación renal tubulointersticial. No hace falta que estén biopsiados, esto es importante. Y bueno, los objetivos son un poco los que he contado previamente y no me detengo. Y esta es una foto de la base de datos, que simplemente incidir en que hay 3 pestañas que ya me han llegado algunos pacientes, solo rellenamos una pestaña, y bueno, pues eso, que tengamos cuidado con eso, os lo agradezco. Y bueno, pues a raíz del primer estudio, pues surge también estudiar la patología glomerular de esta enfermedad, porque también hay muy poca evidencia. Este es un resumen de los últimos 20 años y, como podéis ver, son pocas series, con cohortes muy pequeñas, y además mezclados a los outcomes con las nefropatías tubulointersticiales, incluso entre las glomerulares, pues tampoco distinguen una focalización inventaria de una membrana proliferativa, etc. Entonces creo que es muy interesante analizar la cohorte española y aprender más sobre esto. Así que nuestros objetivos y cuestiones por resolver, yo creo que sería saber cuándo poner tratamiento inmunosupresor también en estas patologías glomerulares, cuál es la más adecuada de las inmunosupresiones, debe ser diferente según la glomerulopatía que nos encontremos, y cuánto tiempo debemos mantener este tratamiento inmunosupresor. De nuevo, la población de estudio, pues similar a pacientes adultos con Sjögren primario, en este caso sí que deben de tener biopsia hecha, y excluimos los secundarios, y aquí no excluimos los que tengan patología tubulointersticial asociada, es decir, los pacientes que tengan afectación glomerular y tubulointersticial van en este grupo, porque realmente la patología glomerular es la que marca, al ser la más grave, es la que marca el tratamiento inmunosupresor. Los objetivos, un poco lo que he contado previamente, no me detengo más. Y nada, de nuevo la base de datos, una foto con, de nuevo, decirlo de las pestañas. Y nada, y agradecer mucho pues la colaboración de la gente que ya ha participado, pues agradecer también a la gente que quiere colaborar. Este es mi email, y también, bueno, agradecer a la Sociedad Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, que también está colaborando a través de Adoración Martín. Muchas gracias. Buenas tardes.
Soy María de Sánchez Anieta del Hospital Clínico San Carlos y os mostramos la propuesta de estudio que vamos a realizar junto al doctor Pablo Carnata de la Fundación Jiménez Díaz. La glomerulonefritis fibrilar es una entidad rara, pero existe en el 0,5 al 1% de las biopsias renales que realizamos. Su presentación es variada y a veces asocia entidades que nos impide el diagnóstico temprano. Su pronóstico es malo, el 50% progresa a enfermedad renal crónica terminal, pero mejora si diagnosticamos tempranamente con una función renal relativamente normal. El tratamiento es poco efectivo, aunque recientemente se están haciendo publicaciones positivas al tratamiento con la rituximab en la fibrilar. Y el diagnóstico no es por microscopía óptica, porque es muy variable, y por inmunofluorescencia tampoco, aunque debo de destacar que aunque raramente en ocasiones tiene depósitos lineales y pseudolineales de IgG, que es por lo que presentamos este proyecto. El diagnóstico se hace por microscopía electrónica, donde se ven sus depósitos fibrilares típicos de la glomerulonefritis fibrilar, y si carecemos de microscopía electrónica, ahora disponemos de inmunohistoquímica con DNA JB9, que es una chaperona sobreexpresada en la glomerulonefritis fibrilar y que nos confirma el diagnóstico en caso de no tener microscopía electrónica. De hecho, yo creo que en un futuro los niveles séricos de DNA JB9 nos permitirán hacer un seguimiento mejor de estos pacientes, de igual forma que podremos determinar en biopsias de injerto renal y hacer un diagnóstico temprano de la recurrencia de la fibrilar en los injertos en los trasplantes renales. La propuesta del estudio es agrupar las glomerulonefritis fibrilares de distintos centros y en ello estudiar las variables histológicas, el espectro morfológico, inmunopatológico, la existencia de semilunas, monoclonidad, depósitos lineales, características básicas, variables clínicas y analíticas, entidades a las que se asocian, tratamiento recibido y resultados. Además de hacer un estudio donde la población sea glomerulonefritis fibrilar y estudiarlas, también queremos desenmascarar glomerulonefritis fibrilares que no están siendo diagnosticadas, pero que están debajo de depósitos lineales o pseudolineales. ¿Y por qué ello? Ello es porque a veces la glomerulonefritis fibrilar aparece como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con depósitos lineales y podemos pensar que es una enfermedad antimembrana basal. Y en realidad lo podemos distinguir si tenemos una buena muestra para microscopía electrónica y también cuando no disponemos de microscopía electrónica con la inmunohistoquímica de DNA JB9. De hecho, ambas entidades, la antimembrana basal y la fibrilar, también se han visto que pueden coexistir con anticuerpos antimembrana basal positivos y en otras ocasiones negativos, como en esta serie que describen 6 casos de fibrilar con depósitos lineales y probable enfermedad antimembrana basal glomerular. Se cree que el acúmulo de fibrillas en la membrana basal puede, además de producir semilunas, exponer el antígeno criptogénico y dar lugar en pacientes con glomerulonefritis fibrilar a una glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal. De hecho, y como anécdota, en el New England del 92 describían un paciente con fibrilar y hemorragia pulmonar y sugerían un factor circulante de igual manera que lo describimos en la enfermedad antimembrana basal glomerular. La segunda parte del estudio que mostramos es desenmascarar esas fibrilares que están bajo depósitos lineales o pseudolineales de IgG en las biopsias renales y que las hemos dado por antimembrana basal glomerular. Y para ello lo que haremos será evaluar el electrónico si el paciente tiene muestra para microscopía electrónica y si carecen de realizar inmunohistoquímica con DNA JB9. Con ello tendremos una población de glomerulonefritis fibrilar la cual podemos estudiar y ya estos son los hospitales que por ahora se han unido a esta colaboración y que probablemente espero que sean muchos más. Estos son los correos electrónicos del doctor Carnata y de mío por si requieren alguna pregunta y se les irá enviando la base de datos que deben de rellenar. Y probablemente consigamos una población de glomerulonefritis fibrilar para el proyecto en desarrollo del doctor Carnata, que pretende buscar posibles asociaciones entre el patrón de las fibrilares, la clínica, la presencia de semilunas, el tratamiento y la evolución. Muchas gracias y esperamos vuestra colaboración. Hola, buenas tardes a todos. Soy Clara García Carro y os voy a presentar los resultados del proyecto titulado Afectación renal secundaria a cáncer y tratamiento antineoplásico,
nueva era en el manejo del paciente oncológico. Se trata de un trabajo realizado al amparo de los grupos Onconefro y Glosen de la Sociedad Española de Nefrología que coordinamos María José Soler y yo. Los objetivos del trabajo fueron estudiar las causas de enfermedad renal en pacientes con cáncer a quienes había realizado biopsia renal en España en los últimos 10 años, valorar la patología renal más frecuentemente asociada a cáncer o a tratamiento antineoplásico en nuestro medio y estudiar el tratamiento administrado para esta patología renal y la evolución de los pacientes tras la biopsia renal. Se incluyeron pacientes mayores de edad a los que se había realizado una biopsia renal mientras presentaban una enfermedad neoplástica de órgano sólido, activa o en tratamiento oncoespecífico. La biopsia renal tenía que haber sido realizada entre los años 2010 y 2020 y se excluyeron los pacientes portadores de trasplante renal. En el trabajo participaron 9 hospitales españoles. Se incluyeron 94 pacientes en el estudio, con una edad media de 66 años. Casi el 64% eran hombres. Casi el 30% presentaban diabetes mellitus y el 60% hipertensión. La creatinina mediana basal fue de 1 y el 18% presentaban una creatinina mayor a 1,5 de manera basal. El tipo de neoplasia más frecuente fue el pulmón y el 26,6% de los pacientes presentaban un estatus oncológico sin evidencia de enfermedad. El 43,6% presentaban metástasis. En el momento de realización de la biopsia renal, la creatinina mediana fue de 2,6. El 22% de los pacientes presentaban proteinuria de rango nefrótico y el 51% hematuria. A destacar que el 26% presentaban leucocituria y que un 7,4% presentaban anemia hemolítica o plaquetas bajas. La indicación más frecuente para la realización de la biopsia renal fue la presencia de fracaso renal agudo, en un 64% de los pacientes, seguido de la presencia de proteinuria, en un 17% de los pacientes. Como tratamiento oncoespecífico, cabe destacar que un tercio de los pacientes habían recibido quimioterapia, otro tercio inmunoterapia y otro tercio terapias específicas, como inhibidores del raso del MEK, anti-VEGF, inhibidores de la tirosinquinasa, etc. Como diagnóstico histológico, el más frecuente y con mucha diferencia fue la presencia de nefritis intersticial aguda, en 38 pacientes. Cabe destacar que 23 pacientes de estos 38 habían recibido inmunoterapia. Los siguientes diagnósticos más frecuentes fueron la nefropatía IgA y la necrosis tubular aguda. El 42% de los pacientes presentaron patología glomerular y el 56% de los pacientes patología tubulointersticial. La biopsia fue no diagnóstica solamente en 4 pacientes de los 94 y más del 50% de los pacientes presentaron un diagnóstico histológico susceptible de tratamiento específico. El seguimiento medio fue de 13,8 meses. Al final del seguimiento habían muerto el 40% de los pacientes. Habían requerido tratamiento renal sustitutivo prácticamente un 13% y la creatinina era mayor a 1,5 al final del seguimiento o previamente a la muerte en un 40% de los pacientes. Con respecto a la creatinina mayor a 1,5, de manera basal la presentaban un 18% de los pacientes y a los 3 meses de la biopsia renal un 36,2% de los pacientes. En cuanto a la supervivencia, observamos que únicamente tenía relación con el estatus de la enfermedad oncológica y con la presencia de metástasis. La supervivencia era mayor en los pacientes que no tienen evidencia de enfermedad oncológica y en los pacientes que no presentaban metástasis, como podéis ver en las gráficas. Por tanto, y para concluir, la indicación más frecuente para la realización de biopsia renal en pacientes con cáncer en nuestro medio fue el fracaso renal agudo. El diagnóstico histológico más frecuente fue la nefritis intersticial aguda, seguido de la nefropatía IgA y de la necrosis tubular aguda. En la gran mayoría de pacientes se obtiene un diagnóstico histológico y en más del 50% este diagnóstico histológico es susceptible de un tratamiento específico. La patología tubulointersticial es más frecuente que la patología glomerular y esto probablemente tiene relación con las nuevas terapias oncoespecíficas. El 40% de los pacientes progresan a insuficiencia renal crónica, por lo cual es necesario optimizar los tratamientos que estamos aplicando. La biopsia renal ofrece diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico a una población oncológica con requerimientos de tratamientos específicos agresivos. La mortalidad se relaciona claramente con el estado de la enfermedad neoplásica y no con el diagnóstico renal.
y son necesarios más estudios multicéntricos para establecer la relación entre patología renal y cáncer. Esto es todo. Nos gustaría agradecer a los colaboradores por haber compartido los datos, ya que sin ellos habría sido imposible realizar este trabajo, y también dar las gracias a la Glossen y al Grupo Onconefro por la colaboración. Os dejamos nuestros emails por si tenéis cualquier duda y nada, mencionar que estamos preparando el manuscrito y que esperamos que en breves lo podáis ver publicado. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ana Tato, soy nefróloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y quería presentar el estudio para establecer la relación fenotípica-genotípica de la glomerulopatía focal y segmentaria. Lo primero que quería decir es que el estudio lo promovemos desde el Hospital de Alcorcón, pero sin vuestra participación no hubiera sido posible. Quería agradecer especialmente al Laboratorio de Genética Molecular de Santiago de Compostela que nos ha realizado el estudio genético. El objetivo de nuestro estudio fue establecer la asociación fenotípica-genotípica en la hialinosis segmentaria y focal de origen genético. Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos en el momento del consentimiento con diagnóstico histológico de glomerulopatía focal y segmentaria que cumplieran uno de dos criterios clínicos, bien síndrome nefrótico completo resistente a esteroides, bien proteinuria no nefrótica o síndrome nefrótico con albúmina sérica normal. Establecimos también dos criterios histológicos de microscopía electrónica que eran o proteinuria no nefrótica con fusión podocitaria difusa o proteinuria con fusión podocitaria no difusa, pero solo recibimos datos de microscopía electrónica en 9 pacientes. Recibimos 108 muestras, 3 no se pudieron analizar por llegar en mal estado, en 7 no había datos suficientes, en 3 la sospecha fue de secundaria obesidad y en 15 la sospecha de primaria por presentar respuesta a inmunosupresión. Al final analizamos 80 muestras que correspondían a pacientes con una edad media de 38 años, predominantemente de raza blanca. Más frecuente fue el sexo masculino, algo más de la mitad eran hipertensos. El criterio de inclusión fue proteinuria con albúmina sérica normal en 2/3 y en 1/3 síndrome nefrótico resistente a esteroides. No tenían insuficiencia renal, el filtrado medio fue 97 mililitros minuto y la proteinuria media fue de 3,2 gramos día. Encontramos variantes patogénicas en 39 pacientes, de ellos 7 correspondían a enfermedades autosómicas recesivas con afectación en un solo gen y en otra el cuadro clínico no concordaba con el hallazgo genético. Establecimos, por tanto, probable causa genética en 31 pacientes. Entre los de causa genética y causa no genética no hubo diferencias en los grupos entre presencia de antecedentes familiares de enfermedad renal, en la edad, en el criterio de inclusión, en el filtrado glomerular ni en la proteinuria. La hematuria fue más prevalente en el grupo con probable causa genética. En los 31 pacientes en los que establecimos probable origen genético de la hialinosis segmentaria y focal, el hallazgo más prevalente fueron las variantes del colágeno 4 presentes en 16 pacientes. En 7 pacientes encontramos variantes patogénicas en el gen de la podocina, en 5 variantes que afectaban al citoesqueleto del podocito. En 3 pacientes de raza negra encontramos variantes patogénicas en la polipoproteína 1 y otros 2 pacientes presentaban otro tipo de mutación. Encontramos diferencias en cuanto a la proteinuria, a la albúmina sérica, al filtrado glomerular y a la edad entre los pacientes que presentaban las alteraciones del colágeno 4 y los que presentaban variantes patogénicas en el gen de la podocina. Los pacientes con alteraciones del colágeno 4 eran mayores, con menor proteinuria, con albúmina sérica normal y con menor filtrado glomerular. Concluimos que en nuestro estudio, en nuestro grupo seleccionado de pacientes con glomerulopatía focal y segmentaria, la causa genética es alta, 38%. En nuestra muestra no hemos encontrado características clínicas o analíticas que orienten a un origen genético. La principal causa genética es la alteración en el colágeno 4 y el estudio genético creemos que es necesario en pacientes seleccionados para poder determinar el origen de la hialinosis segmentaria y focal. Muchas gracias y esperamos que el próximo año podamos contar más datos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Sánchez Gesta Martínez y os voy a presentar los resultados del estudio colaborativo en pacientes con glomerulonefritis extracapilar tipo 1. Hace 2 años iniciamos en la reunión Glossen el reclutamiento de pacientes con diagnóstico histológico de esta enfermedad.
hemos recogido un total de 72 pacientes de 18 centros diferentes, que aprovecho para agradecer la participación a cada uno de ellos. Hemos analizado y escrito los resultados y estamos pendientes de las últimas modificaciones para poder publicarlos. La plasmaféresis y la inmunosupresión con ciclofosfamida y corticoides son la principal terapia en esta enfermedad. Está escrita desde el año 1976 y las actuales recomendaciones de las KDIGO recomiendan este tratamiento con inmunosupresión con ciclofosfamida y corticosteroides más plasmaféresis en todos los pacientes, excepto en aquellos que son dependientes del diálisis al ingreso y tienen un 100% de semiluna en la biopsia renal y que no tienen hemorragia pulmonar. La terapia con plasmaféresis ha sido cuestionada, ya que su recomendación se basa en estudios observacionales y tan solo hay un estudio prospectivo y con solo 18 pacientes. Los objetivos del estudio han sido evaluar las características clínicas y patológicas que predicen la evolución a enfermedad renal crónica terminal en esta enfermedad, evaluar si la plasmaféresis es beneficiosa en el tratamiento de la enfermedad, analizar el pronóstico renal en pacientes doblemente positivos y analizar el pronóstico tras el trasplante renal. Para ello, hemos realizado un estudio observacional retrospectivo multicéntrico desde el año 99 hasta 2019. Entre los resultados más importantes vemos cómo la media de edad fue de 58 años, un 30% de los pacientes desarrollaron hemorragia pulmonar, la mayoría se trataron con corticosteroides y ciclofosfamida y un 90% con plasmaféresis. Casi el 85% de los pacientes precisaron diálisis al ingreso y más del 87% de los pacientes desarrollaron enfermedad renal crónica terminal. Un 23% se trasplantaron con una creatinina en seguimiento de 1,26 y sin presentar recaídas de la enfermedad. De los 65 pacientes que recibieron tratamiento con plasmaféresis, 7 no desarrollaron enfermedad renal crónica terminal. En estos pacientes vemos como la mediana de creatinina fue de 3,9 y el porcentaje de semilunas de 50%. Tan solo había un paciente con una creatinina de 6 y un 75% de semilunas que precisó diálisis durante un mes y posteriormente recuperó la función renal. Luego, de los 7 pacientes que no recibieron tratamiento con plasmaféresis, 2 no desarrollaron enfermedad renal crónica terminal y vemos como en estos pacientes también la creatinina era menor y el porcentaje de semilunas también era menor. La supervivencia renal vemos que era del 13,5% al año y del 11% a los 2 años, que es menor a la descrita previamente. En la siguiente gráfica vemos cómo tienen una peor supervivencia los pacientes con un porcentaje de semilunas mayor al 50%, en los pacientes que precisaron diálisis al ingreso y aquellos pacientes que debutaron con una creatinina mayor a 4,7. Realizamos un análisis multivariante y vemos cómo la creatinina mayor a 4,7 y precisar diálisis al ingreso son factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. En las curvas ROC podemos observar que la creatinina mayor a 4,7 y presentar un porcentaje de semiluna mayor al 50% son factores discriminativos para el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Con todo esto podemos concluir que tener una creatinina mayor a 4,7, ser dependiente de diálisis al ingreso y la presencia de un mayor de un 50% de semiluna en la biopsia renal están asociados con un peor pronóstico renal. Estos pacientes podrían abstenerse de realizar tratamiento con plasmaféresis y no hay evidencia de recaída en el trasplante renal en pacientes con esta enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Clara Cases, nefróloga del Hospital Fundación de Alcorcón y vengo a presentar este proyecto titulado Papel de los anticuerpos antinefrina, podocina y actinina en los cambios mínimos y focalización inventaria inmunológica. Sabemos que los pocitos son células epiteliales muy diferenciadas, con estructuras tremendamente complejas, aunque el papel de algunas de sus proteínas han demostrado ser esenciales para su correcto funcionamiento. De hecho, mutaciones en los genes que codifican alguna de estas proteínas producen daño podocitario, fusión de los pericelos y clínicamente la presencia de un síndrome nefrótico. Cabe destacar algunas de estas proteínas, la que vemos en la hendidura, como son la nefrina o la podocina, o las del citoesqueleto, como la actinina. Los mecanismos que dañan el pocito son diversos, pero cabe destacar la causa inmunológica. Ya sabemos que en los últimos años se han presentado diversos antígenos como responsables de la nefropatía membranosa, tanto primaria como secundaria. Sin embargo, esto no ha ocurrido así en los cambios mínimos ni en la focal segmentaria, debido a que el hallazgo de los depósitos, tanto de inmunoglobulinas como de complemento en la biopsia renal, siempre ha sido algo excepcional. Sin embargo,
Se ha visto en modelos animales que los anticuerpos antinefrina pueden dañar el podocito y producir una proteinuria masiva, y en los niños con un síndrome nefrótico congénito y deficiencia absoluta de nefrina, pues se pueden generar anticuerpos antinefrina post-trasplante y eso conlleva una gran proteinuria. Con esta idea se presentó este trabajo en la Kidney Week de este año por la doctora Astrid Wains. Es un trabajo del grupo Neptune que lo que hace, que incluye 62 pacientes, 41 niños y 21 adultos con cambios mínimos diagnosticados por biopsia renal, y lo que hacen es evaluar el suero mediante ELISA en los momentos del brote activo. Lo que ven es que el 29% de estos pacientes, con un igual número para niños y adultos, tenían autoanticuerpos contra la nefrina. Además, estos anticuerpos fueron disminuyendo paralelamente a la proteinuria y de hecho desaparecían cuando alcanzaban la remisión completa. Después revisaron las biopsias renales y lo que observaron es que había en estos pacientes que tenían anticuerpos antinefrina había escasos depósitos de IgG, que siempre es algo que se ha considerado en específico, y además estos depósitos estaban localizados en la zona del diafragma de filtración, que es en la misma zona donde encontramos la nefrina. También comunican un único caso de focal segmentaria con presencia de anticuerpos antinefrina que en el momento de actividad. Sin embargo, bueno, hay que decir que estos resultados no están publicados y están pendientes de confirmación. Entonces, trajimos este trabajo, además, pensando que a lo mejor estos pacientes que no tenían anticuerpos antinefrina podían tener anticuerpos contra otras proteínas del podocito. Entonces, el objetivo primario es estudiar la presencia de anticuerpos antinefrina, podocina y actinina en el suero de pacientes con enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria que estuviesen en situación de actividad, y como objetivos secundarios, pues en estos pacientes que hayan sido positivos, describir el título de los anticuerpos tanto en situación de remisión parcial como completa, describir la evolución de los anticuerpos según va siendo la evolución clínica del paciente, y también estudiar la presencia de anticuerpos en tejido renal mediante técnicas de inmunohistoquímica. En cuanto a los criterios de inclusión, serían pacientes con síndrome nefrótico completo, secundario, nefropatía por cambios mínimos o focal y segmentaria diagnosticados mediante biopsia renal, que fuese el primer brote o sucesivos, pero que no hayan recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 2 meses, y que se excluirían pues, las formas secundarias de estas patologías. Se recogería una muestra de sangre y de orina basal al mes 1, al mes 2 y a partir de aquí bimensualmente hasta que el paciente alcance la remisión completa. Muchas gracias por la atención. Dejo aquí mi correo electrónico por si hay alguna duda y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Clara García Carro y os vengo a presentar un proyecto Glossen que hemos diseñado conjuntamente Gemma Fernández, Manuel Praga y yo misma. El título del proyecto es Factores predictores de recidiva en nefritis lúpica tras la retirada de inmunosupresión. Estudio multicéntrico español. Como todos sabéis, entre el 20 y el 60% de los pacientes con lupus desarrollan nefritis lúpica a lo largo de la evolución de su enfermedad. La presencia de nefritis lúpica se asocia a una mayor mortalidad en los pacientes con lupus. El caballo de batalla que tenemos para luchar contra la nefritis lúpica es el tratamiento inmunosupresor. En nefrología sabemos cuáles son los agentes inmunosupresores a administrar. También sabemos cuándo hay que administrar el tratamiento inmunosupresor. Hay que hacerlo en las clases 3, 4 y en la clase 5 en determinadas condiciones. Además, hay bastante evidencia en cuanto a la duración de este tratamiento inmunosupresor. Se sabe que la inducción ha de durar entre 3 y 6 meses y no queda tan claro cuánto hay que mantener el tratamiento posteriormente. Las guías recomiendan entre 3 y 5 años a partir de la respuesta clínica completa. Si bien el tratamiento inmunosupresor se asocia a una reducción de la morbimortalidad asociada al fracaso renal agudo y a la insuficiencia renal crónica en pacientes con nefritis lúpica, es verdad que también se ha relacionado con mayor patología infecciosa y neoplásica y, por tanto, con mayor morbimortalidad en esta población. Es por eso que es necesario balancear el riesgo y el beneficio del tratamiento inmunosupresor en estos pacientes. A pesar de que en las últimas décadas han mejorado los agentes inmunosupresores y se han mejorado también los regímenes de inmunosupresión, hasta el 40% de los pacientes con nefritis lúpica proliferativa y hasta el 20% de los pacientes con clase 5 progresan a insuficiencia renal crónica terminal. La progresión a este estadio terminal es principalmente a expensas de recidivas renales. Los factores de riesgo para la recidiva renal, de manera general, son bastante conocidos. La edad menor a 30 años al diagnóstico, que la nefritis sea proliferativa, que exista linfopenia intercurrente, el tratamiento con azatioprina en lugar de micofenolato, que exista una peor función renal al debut de la nefritis o la ausencia de remisión completa tras la inducción. También se sabe que el descontinuar el tratamiento inmunosupresor se asocia a mayor riesgo de recidiva a nivel renal. Sin embargo, hay pocos trabajos que estudien pacientes a los cuales se haya retirado la inmunosupresión.
El mayor trabajo incluye 52 pacientes con nefritis clase 3, 4 y 5, a los cuales efectivamente se retira la inmunosupresión. De estos 52 pacientes, el 38% presentan recidivas renales. En este trabajo investigan los factores de riesgo para la recidiva y estos resultan ser que la terapia de mantenimiento se haya realizado con un tratamiento no citotóxico, que la duración del tratamiento inmunosupresor sea menor. También es un factor de riesgo para la recidiva que haya un menor tiempo en remisión completa previamente a la retirada de la inmunosupresión y la ausencia de tratamiento con hidroxicloroquina. De esta manera, la realización de estudios sobre esquemas temporales de tratamiento en nefritis lúpica y no solo acerca de nuevos agentes terapéuticos y nuevos regímenes es fundamental para mejorar tanto el pronóstico renal como el pronóstico vital de los pacientes con nefritis lúpica. Por esto, nosotros nos hemos planteado un trabajo cuyos objetivos son: en primer lugar, evaluar la incidencia de recidiva y los factores predictores de la misma en pacientes afectos de nefritis lúpica a los que se haya retirado el tratamiento inmunosupresor. Los objetivos secundarios son determinar la relación temporal entre la retirada del tratamiento inmunosupresor y la aparición de recidiva, analizar los patrones clínico-patológicos de las recidivas, valorar la relación entre el mantenimiento de corticoides y o hidroxicloroquina con la aparición de recidivas renales y analizar la supervivencia renal y global de estos pacientes. Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico, en el que se incluirán pacientes de cualquier servicio de nefrología español interesado en participar y que se realizará al amparo del Grupo Glossen. Los criterios de inclusión: pacientes afectos de nefritis lúpica diagnosticada mediante biopsia renal a cualquier edad, es decir, se pueden incluir también pacientes pediátricos, a quienes se haya administrado tratamiento inmunosupresor y que posteriormente se haya retirado totalmente o manteniendo una dosis de corticoides menor o igual a 5 miligramos al día. El diagnóstico se tiene que haber realizado entre enero de 1990 y diciembre de 2018. Es importante mencionar que no buscamos únicamente a pacientes con recidivas renales, sino que buscamos cualquier paciente con nefritis lúpica que haya recibido tratamiento inmunosupresor y que éste se haya retirado, porque nuestra idea es encontrar los factores predictores para la aparición de recidivas a nivel renal. Los criterios de exclusión: pacientes con recidivas sobre el injerto renal o pacientes a quienes se haya diagnosticado lupus de nuevo tras el trasplante. Esto es todo. Desde el Grupo Glossen esperamos que os animéis a participar. Es un trabajo que nos parece muy interesante. Y en pocos días tendréis tanto el protocolo como la base de datos en la web de la Glossen. En cualquier caso, os dejamos nuestros emails por si os queda alguna duda o por si queréis ir enviando datos. Muchísimas gracias a todos. Hola, bueno, impresionada estoy de los proyectos que he visto, los que todavía no tienen datos por lo interesante y lo prometedores que tienen pinta de ser, y los resultados preliminares porque me parece que son resultados realmente muy sólidos. Tenemos muchas preguntas pendientes de contestar, sobre todo son preguntas que hacen referencia a los estudios que ya están en marcha y que quieren saber un poco más de los resultados que habéis mostrado. Para Clara García Carro, que espero que estés un poco mejor de tu voz hoy que el día que grabaste todo esto. Sí, es que estaba muy afónica. Te preguntan, Clara, en el estudio que has planteado de los checkpoint y la afectación renal, bueno, no de los checkpoint, del tratamiento oncológico y el riñón, has presentado los datos de forma global, pero me imagino que la distribución de los daños renales habrán sido diferentes dependiendo del tipo del tratamiento. Ayer, por ejemplo, vimos algunos casos muy interesantes de checkpoint y vasculitis ANCA, aunque su daño fundamental es la intersticial. ¿Podrías desarrollar eso un poco más? Sí, bueno, el principal dato de este trabajo, yo creo que es lo global, es el cambio en la patología renal que vemos en el cáncer. Es decir, yo creo que lo intenté explicar un poco al principio en la introducción del trabajo, pero es poquito tiempo. Es que asociado a cáncer siempre se consideraba la patología glomerular y ahora sí que se ve un cambio absoluto hacia la patología tubulointersticial. Lo que más se relaciona en este trabajo es la intersticial aguda, en su gran mayoría inmunomediada, porque son 20 y pico pacientes de las 38 nefritis que llevan inhibidores de checkpoint, son casi el 60% de las nefritis que vemos. Y luego el otro gran hallazgo es que los anti-VEGF, que en todas las MAT que vemos en este trabajo, son en pacientes que recibían inhibidores del VEGF. Yo creo que este es el gran cambio. Yo creo que
Este trabajo nos hace sentar unos pilares, como igual que el caso de ayer, que es súper bonito, para decir que en los pacientes con cáncer, que yo creo que ya se está viendo, porque además la mayoría de las biopsias que recibimos, aunque cogíamos 10 años, son de los últimos 3-4 años, para ver que en los pacientes con cáncer hay que biopsiar, porque son pacientes que cada vez sobreviven más, que el cáncer se está convirtiendo en muchas ocasiones, sobre todo gracias a las terapias nuevas, en una enfermedad más crónica, y que si no los biopsiamos nos quedamos con la idea clásica de que es una necrosis tubular aguda, que fácilmente se puede confundir con una nefritis. Es decir, ya con patología glomerular probablemente no lo confundamos tan a bote pronto, pero con una nefritis intersticial se puede confundir fácilmente. La nefritis se puede tratar y estos pacientes generalmente van bien y no los quitamos de tratamientos oncológicos con los que probablemente se vayan a curar o al menos a mantener estables de la enfermedad oncológica. Muy bien. A ver, preguntan, yo creo que esta pregunta está dirigida a Marina del Hospital de Córdoba. En tus conclusiones planteas que los pacientes que tienen la creatinina superior a 5,4 no deberían tener plasmaféresis. Aunque la curva ROC que has planteado es una curva ROC muy buena, ¿a ti te parece que realmente este es un punto de no retorno y que ningún paciente con una creatinina superior a ese punto tiene posibilidades de recuperar y por tanto no merece ningún tipo de tratamiento? No, a ver, para nada tan rotundo. Simplemente pues que a lo mejor tenemos que reevaluar las indicaciones de plasmaféresis y que a lo mejor los pacientes que tienen una creatinina mayor a 4,7 y según el porcentaje de semilunas es mayor al 50, pues a lo mejor podríamos plantear pues no realizar la plasmaféresis. Pero bueno, tampoco es un estudio retrospectivo que tampoco podemos sacar conclusiones como para tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta va para la doctora Tato. La verdad es que el porcentaje de pacientes en los que con focal y segmentaria, a pesar de que en los criterios de inclusión no hubo que tuvieran antecedentes familiares del casi 40%, es un porcentaje muy, muy alto y la verdad es que nos tiene que hacer replantearnos la etiología genética como una causa importante cuando el diagnóstico histológico sea de focal y segmentaria. Realmente, ¿cuáles fueron los criterios clínicos? Recuérdanoslo otra vez, que utilizasteis para filtrar los pacientes y obtener un positivo, un test genético positivo realmente tan alto. No entiendo muy bien la pregunta. Vamos a ver, el criterio que se utilizó fue fundamentalmente un criterio clínico, porque datos de microscopía electrónica había muy pocos. Entonces, como 2/3 de los pacientes tenían un tercio síndrome nefrótico resistente a esteroides y un tercio era proteinuria con albúmina en sangre normal. Y es verdad que yo creo que el investigador, cuando manda una muestra que piensa que se va a estudiar el estudio genético, si tiene antecedentes familiares, pues piensa que tiene más probabilidad de tenerla, pero no estaba dentro de los criterios clínicos. Bueno, en realidad, Ana, dijiste que la probabilidad de tener enfermedad antecedentes familiares fue igual en los que finalmente... En los dos grupos, era exactamente igual en los dos grupos, que a lo mejor en parte de la muestra había un porcentaje importante, tanto en el grupo positivo como negativo, con antecedentes familiares positivos, porque es que es verdad que siempre que pensamos en algo genético, pues si tiene antecedentes familiares nos parece que es más probable, pero que no estaba dentro de los criterios. Muy bien. Aquí hay otra pregunta para la doctora Ana Huerta. Parece que en la presentación duda un poco de si existe patología renal asociada al Sjögren, sea glomerular o intersticial, deben tratarse con tratamiento inmunosupresor. La persona que pregunta parece que está un poco sorprendida de que esa sea la duda, o si la duda es realmente con qué tratarlo, porque parece que el tratamiento inmunosupresor sí que debería estar indicado. Hombre, yo creo que la patología glomerular y tubulointersticial es muy diferente y se tiene que manejar de forma diferente, y por eso en realidad son dos trabajos, ¿no? Lo que pasa es que lo he juntado en uno porque al final es todo pacientes con Sjögren y es más fácil de identificar y todo. Por supuesto que la patología glomerular en general siempre es tratamiento de inmunosupresor y sobre todo, como he contado, lo que pasa es que, bueno, pues probablemente ha sido muy rápido. La pregunta de estos pacientes es si se debe tratar igual una membranosa secundaria al Sjögren a una membranoproliferativa secundaria a un Sjögren o una focal y segmentaria, que eso en realidad es una lesión crónica de algo anterior que ha habido
Y entonces ahí sí que a lo mejor hay dudas si se debería de tratar en ese momento o ya es todo crónico, esclerosado y realmente, pues efectivamente puede ser que ahí no haya necesidad de tratamiento inmunosupresor. Y la verdad es que la pregunta de tratamiento inmunosupresor, sí o no, es más en la túbula intersticial. Yo más o menos me voy a... Sí, perdóname, Ana, perdona. Nada, más o menos, pues un poco yo lo que voy teniendo en la cabeza es que, bueno, pues aquellos pacientes en los que van deteriorando la función renal, que parece que hay una lesión aguda, más o menos lo que solemos hacer es biopsiar esos pacientes y si tienen lesiones agudas tratables, sí que les tratamos. Pero tienen que deteriorar función renal y no solo porque haya tubulopatía, datos de tubulopatía, yo en general, en esos pacientes en general no les trato con tratamiento inmunosupresor. Pero como he puesto en esa diapositiva y por eso también he puesto tanta bibliografía, Goules, que es uno de los más expertos ahora que hay en la literatura sobre esta patología. Una publicación muy reciente de hace 1 año y medio, él defiende que no deben de tratarse con tratamiento inmunosupresor independientemente del grado de fracaso renal agudo que tengan ni nada en las tubulointersticiales. Por eso creo que es algo que está bastante ahora mismo en el candelero y que hay que resolver. Y creo que sería muy interesante verlo entre todos. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hay otra pregunta y ya nos estamos acercando al final para Loles. En el estudio en el que el DJB9 fue descrito por la doctora Priya Alexander de la Clínica Mayo, ella describe una especificidad para esta tinción cercana al 99%. En el estudio que vosotros planteáis para el diagnóstico de confirmación, planteáis primero una microscopía electrónica y luego un DJB9. La verdad es que parecería que, considerando la alta especificidad que tiene este marcador, probablemente habría que empezar al contrario. Es la pregunta que plantean. Vale, Gemma, no se plantea hacer otro electrónico, hacer otra biopsia renal. Lo que se plantea es que pacientes... ¿Se me oye bien? Bueno, ¿Se me oye bien, Gemma? Que sigue, que ahora sí. ¿Se me oye? Bueno, sí. a ver, lo que se plantea no es hacer una nueva biopsia para electrónico. Lo que se plantea es que los que tengan electrónico, que se vuelva a revisar la imagen, como revisar o sea, mandarle muestra para revisar el electrónico o quien le pueda hacer el electrónico. Y los que no puedan revisar el electrónico de esa biopsia, no es volver a rebiopsiar. Entonces a eso la hacemos la inmunohistoquímica. ¿Me entendéis? ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias, Loles. Vale. La última, para ajustarnos bien al tiempo, iría para Conchita. Alguno de los centros que está interesado no tiene claro, Conchita, en las muestras que tiene que enviar son pacientes con focalis segmentaria que tengan en ese momento síndrome nefrótico, o vale en cualquier momento de la evolución, o serían muestras seriadas. Bueno, inicialmente planteamos en el momento del brote, cuando esté en síndrome nefrótico completo, o sea, con hipovolemia y proteinuria, grado nefrótico, y en principio podría valer cualquier brote mientras cumpla esos requisitos que tengan focalis segmentaria, cambios mínimos y en brote con síndrome nefrótico. Y entonces se registrará por la medicación que van tomando para ver si se tiene relación con la respuesta a tratamientos, con recidivas y demás, para ver si se relaciona con un mal pronóstico o no. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Han sido todos proyectos muy interesantes que os animo a seguir trabajando en ellos. Y un saludo para todos.